Derribando a los dioses que llevamos dentro, capítulo 5. El materialismo, el dios visible. El materialismo es uno de los pseudodioses más poderosos en nuestra cultura. Cuando empleamos el término materialismo en la conversación diaria, pensamos en ir de compras, acumular bienes, poseer los símbolos de éxito, vestirnos como las personas de éxito y tener todos los juguetes de moda. Sin duda que estos son manifestaciones populares del materialismo, pero si nos examinamos con más profundidad descubriremos que materialismo es la prueba tangible que a veces empleamos para reemplazar al totalmente otro, al invisible, al intangible, al santo. La Biblia nos dice que la fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. El materialismo invierte la perspectiva y afirma que ver es creer. Comenzamos a reverenciar lo temporal y a dejar de lado lo invisible. Paul Tillich, teólogo y filósofo muy conocido, lo expresó así: el éxito, la posición social y el poder económico son el dios de muchas personas en la muy competitiva cultura occidental y logra lo que todo fin último debe lograr: rendición incondicional a sus leyes, incluso al precio de sacrificar las genuinas relaciones humanas, las convicciones personales y la creatividad. Amenaza con la derrota social y económica y promete en forma indefinida, como todas las promesas de esta clase, la realización de uno mismo. Esclavo del éxito. Dewey llegó a la consulta porque se sentía deprimido, frustrado y agotado. Dijo que sentía temor y que su vida había perdido todo su significado. Dewey procedía de una familia pobre, por lo que no había tenido posibilidades de educarse más y de hacer una carrera. Con todo, había decidido en lo más profundo de su ser que iba a triunfar a costa de lo que fuera. Hizo de la seguridad económica la principal prioridad de su vida. Aunque había sido educado en la fe cristiana, decidió que no tenía tiempo para eso. Para él, el deseo que tenía de seguridad material era su religión, su esperanza y su medio para llegar a ser alguien. Trabajó mucho, a veces en 2 o 3 ocupaciones al mismo tiempo. Él mismo cuenta que había días en que estaba tan cansado que apenas se podía mantener de pie. De cuando en cuando su mente se quedaba en blanco, pero el recuerdo de su doloroso origen en la pobreza le daba fuerzas para proseguir. Todos los días se llenaba de valor y hacía todo lo posible para seguir adelante. Después de trabajar mucho, Dewey logró por fin una cierta seguridad económica y se compró un pequeño negocio de comida rápida. Trabajaba sin parar, ayudando a preparar las comidas, llevando la contabilidad, limpiando y procurando que los clientes quedaran satisfechos. Aunque estaba cansado y agotado emocionalmente, ya no podía detenerse. Esta era su gran oportunidad para triunfar. Aunque Dewey se había construido una hermosa casa, casi no pasaba tiempo en ella debido al trabajo. La familia le interesaba poco, creía que lo mejor que podía ofrecerles era seguridad económica. Con el paso del tiempo, Dewey se fue sintiendo cada vez más agotado, se sentía vacío y aturdido. En realidad se describía como incapaz de sentir. Lo único que tenía era su negocio, de manera que no podía dejar de trabajar. Con el tiempo experimentó tendencias suicidas. Su vida era como darle de golpes contra una pared maciza. Por un lado sabía que trabajaba demasiado y que se estaba matando, pero por el otro sentía horror de la posibilidad de perder lo que tenía. Se sentía atrapado, enojado y atemorizado. Dewey que me miraba casi sin expresión. ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo parar ahora? Las deudas que contraje, mis responsabilidades, tengo que continuar. El dilema de Dewey es frecuente en nuestra sociedad. En busca de seguridad material, trabajamos demasiado y a causa de ello somos seducidos y por último explotados y abandonados. El materialismo se convierte en un pseudodios cuando permitimos que el éxito material sea nuestra preocupación primordial. El culto a lo intangible. El comentario de Flint Wilson, lo que ves es lo que obtienes, es algo más que una frase cómica. Representa una forma de vida tan fundamental para nuestra cultura que niega la ambigüedad de la fe y reduce la realidad a lo que se puede ver, sentir o tocar. Hemos negado el significado del culto a Dios y nos hemos dejado esclavizar a nuestras necesidades, bienes y ambiciones. Hablamos de la casa, del trabajo y de la vida, sumiéndonos en un narcisismo que habla fuerte pero que no tiene contenido. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Se cuenta de un hombre que trabajó mucho durante toda su vida y logró el triunfo supremo cuando se compró un Cadillac dorado. Desafortunadamente se murió poco después de haberlo comprado. Como sabían,
Apegado había estado a su automóvil, sus amigos decidieron que debían enterrarlo dentro del auto. Cuando iban bajando el Cadillac con el cuerpo a la tumba, se oyó a un amigo del difunto exclamar: «Esto sí es vida». T.S. Eliot lo expresó en forma algo más elocuente. ¿Dónde está la vida que hemos perdido viviendo? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido conociendo? El materialismo niega lo trascendente. Deja a la vida sin esperanza para los desesperanzados y sin fe para los desesperados. ¿Será esta otra explicación para el suicidio de adolescentes? Como escribió un adolescente que se suicidó: «He fracasado en la escuela, he fracasado con mis padres, no hay nada trascendente en mí, no tengo fe, no hay sentido en mi vida y como he fracasado no hay esperanza. ¿Por qué no matarme?». ¿A quién echarle la culpa sino a nosotros mismos? Nos hemos esforzado por darles a nuestros hijos modelos de seguridad material en vez de la fe que sostuvo a nuestros padres. Quizás se reduce al hecho de que, conociendo a Dios, hemos negado su poder. No le hemos rendido culto como Dios, con una vida de gratitud, sino que hemos tratado de entregarnos al pseudodios del materialismo. La Biblia afirma que es locura hacer del materialismo la preocupación primordial de la vida. Nuestro Señor advirtió que la vida de la persona es mucho más que lo que posee. Contó la parábola del rico con una vida llena de éxitos. Cuando sus graneros estaban a rebosar y las cosechas eran abundantes, decidió reemplazar los graneros que tenía por otros mayores. Una vez hecho esto, tenía la intención de vivir tranquilamente, comer y beber, regocijarse. Había convertido en su preocupación principal su propio yo y su poderío económico. Lucas 12, 13-21. La ilusión de la permanencia se vio destrozada cuando ese rico tuvo que enfrentarse con su condición de mortal. Dios dijo: «Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?». El rey Salomón, uno de los reyes más sabios, más ricos y más influyentes en la historia de Israel, examinó la vida desde una perspectiva puramente humana o materialista y la encontró vacía. Comentó con melancolía que había mejorado todo: construido casas y plantado viñedos, había hecho jardines y parques y plantado toda clase de árboles frutales, había construido estanques para irrigar los jardines y los huertos, había recolectado plata y oro y fomentado las artes. Había incursionado en la sexualidad hasta la plenitud por medio de muchas relaciones amorosas. Como resultado, Salomón fue mayor y más poderoso que todos los que habían precedido. Trató de conseguir todo lo que sus ojos deseaban y no dejó de buscar ningún placer, pero al pensar en todo ello, al ponderar todos los logros y esfuerzos de su vida, dijo: «He aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol». Eclesiastés 2:11. El culto de lo racional. Parecido al Dios del materialismo es el enfoque puramente racionalista y científico de la vida. Desde luego que la racionalidad científica y la tecnología son medios poderosos que realzan la dignidad de la vida humana, pero siempre se producen tragedias cuando la tecnología y la búsqueda científica se convierten en fines en sí mismas. La forma científica de pensar se puede convertir en una religión en sí misma, equivalente a un pseudodios. Brian Appiah arguye que la ciencia se ha convertido en la fe de nuestro tiempo, pero al contrario de la fe tradicional es incapaz de responder a interrogantes acerca del significado y el propósito. Él afirma: «La ciencia funciona, pero ha separado las verdades del significado, obliga a ser neutral respecto a asuntos de significado y propósito, y con ello no es en absoluto neutral en lo espiritual». En nuestro mundo moderno, la tecnología se ha convertido en la fuerza dominante. La ciencia, con su perspectiva puramente materialista, puede ser un pseudodios muy poderoso. En mi campo específico de la medicina, sobre todo, veo el tremendo efecto que causa la preponderancia de la tecnología. Para empeorar las cosas, estamos comenzando a ver que el método científico en medicina ha generado su propia perspectiva religiosa. El método científico es, desde luego, un medio positivo para lograr un fin dado. El problema es que se convierte en un pseudodios cuando se vuelve un fin en sí mismo. Vemos pues el dilema de la tecnología moderna. En realidad nuestra tecnología ha tenido tanto éxito que ahora nos vemos obligados a responder a preguntas cruciales como: ¿quién debiera nacer? Cuestión del diagnóstico y tratamiento prenatal. ¿Quién debiera vivir? Cuestión del sostenimiento tecnológico de la vida. ¿Cuánto tiempo debiera vivir? Cuestión de la calidad de vida.
¿Es posible que nuestros avances tecnológicos hayan ido tan rápido que hayan sobrepasado nuestra toma de decisiones éticas? Ahora nos enfrentamos con la posibilidad de reproducir sexualmente el embrión humano. En todas estas cosas, asexualmente, perdón, el embrión humano. En todas estas cosas, la pregunta más importante es ¿quién debe tomar estas decisiones? Estos asuntos relativos a la tecnología biomédica tocan la médula misma de nuestro sistema de valores fundamentales. La tecnología puede brindar servicios al género humano como medio para dar realce a la dignidad humana. No podemos, sin embargo, permitir que se convierta en un pseudodios para que sea un fin en sí misma y con ello destruir a los seres humanos. Los dioses del poder y el control. Otra clase de pseudodios del materialismo se da en la esfera del poder y el control. Al sentirnos vacíos, incapaces e insignificantes, no solo buscamos bienes materiales, sino también poder. La verdadera espiritualidad significa recibir poder desde adentro. La ambición de poder mueve a las personas a dominar a otras, a robar, a mentir, a engañar e incluso a matar. Luego, cuando ese poder se derrumba, la persona se siente aniquilada. Recientemente un líder político occidental se sintió tan desvalorizado cuando perdió unas relaciones que se quitó la vida. El poder que había obtenido por el puesto que ocupaba se había convertido en una identidad. En su identidad. Cuando perdió dicho poder, la persona quedó destruida. Lloyd era un muchacho pobre que trabajó muchísimo para triunfar. Entró a formar parte de una empresa de bienes raíces. Trabajó jornadas muy largas y después de muchos años de esfuerzo, por fin consiguió lo que tanto había deseado. Con algunas transacciones importantes de bienes raíces se vio de repente en la esfera de la riqueza, el poder y el éxito. Se volvió muy importante. Se compró una antigua mansión remodelada donde vivió con su familia en la opulencia. Sus fiestas eran fantásticas. Todo lo que hacía era de primera clase. Luego la prosperidad se acabó. El mercado de bienes raíces se derrumbó y Lloyd se dio cuenta que había ido demasiado lejos y que no podía satisfacer sus obligaciones financieras. ¿Cómo podía renunciar a su estilo de vida? ¿Cómo no iba a seguir dando a su familia el estilo de vida al que estaba acostumbrado? No encontraba la salida. Convencido de que de todos modos su familia se estaba hundiendo por completo, un día Lloyd mató a su esposa y a sus hijos uno por uno cuando regresaban a casa de la escuela. Luego se suicidó. Un amigo que los conocía no sabía cómo expresar la manera en que este hecho afectó a la comunidad. Las palabras de nuestro Señor confirman su veracidad. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Lucas 9:25. ¿Cuán a menudo en medio de los afanes de la vida diaria olvidamos que llegamos a este mundo desnudos y sin nada? Y así es como vamos a abandonarlo. Nos conviene no negar esta realidad, sino permitir que sea la prueba decisiva de nuestros valores y actividades. La represión de la belleza. Otra forma que asume el pseudodios del reduccionismo materialista se encuentra en la represión de la belleza. Metidos de cabeza en nuestros ocupadísimos horarios de trabajo, nos queda poco tiempo para valorar la belleza que nos rodea. Nuestra ceguera se agrava con el hecho de que las heridas que guardamos en el corazón dejan poco espacio para la belleza y el amor. Me preocupa sobre todo los niños, con la descomposición de la vida familiar, del vecindario y de la comunidad circundante. Nuestros hijos se ven obligados a enfrentarse con la fealdad y el patetismo de la sociedad. Abrumados por el dolor, el resentimiento y el temor, les resulta difícil apreciar la belleza. ¿Cómo podrá apreciar la poesía y la música el niño que ve que su padre mata a su madre? ¿Cómo llegarán nuestros jóvenes que crecieron en medio de la adicción al crack y de crímenes violentos a apreciar una puesta de sol o una rosa? Un distinguido hombre de negocios afirmó que todas las noches después de ver las noticias se deprimía tanto que le resultaba difícil dormir. Incluso en las mañanas se sentía irritado e incapaz de desenvolverse con eficiencia. Al darse cuenta de la relación entre las noticias y sus sentimientos, decidió dejar de verlas. Ahora duerme mejor y al día siguiente se siente menos turbado. Esto puede demostrar una sencilla dinámica, pero me pregunto si no es algo que debiéramos examinar. En el curso de la vida podemos permitir que influyan en nosotros la fealdad y las heridas que los medios noticiosos nos echan a la cara, conversaciones desagradables y películas, novelas y música indecentes. Estoy convencido de que es posible que ese negativismo llene
nuestro corazón hasta el punto de que nos resulte difícil apreciar el amor y la belleza que nos rodean. Rollo May lo describe así. Las personas que han perdido el sentido de su identidad tienden también a perder su sentido de relación con la naturaleza. Cuando una persona siente su yo vacío por dentro, como ocurre con tantas personas hoy día, experimenta la naturaleza que lo rodea como vacía, completamente seca y muerta. Wordsworth escribió: el mundo nos absorbe demasiado, tarde o temprano ocupándonos y desperdiciando nuestros poderes. Vemos poco en la naturaleza que sea nuestro. Hemos entregado nuestro corazón, un sórdido favor. Convertir las piedras en pan. El pseudodios del materialismo hace acto de presencia en la tentación de nuestro Señor en el desierto. Después de ayunar por 40 días y con ello hacerse más receptivo a aspectos de profunda espiritualidad, Jesús fue tentado para que convirtiera las piedras en pan. Pero él respondió de inmediato al malvado que lo tentaba: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que le sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. La tentación a convertir las piedras en pan es un asunto constante en nuestra vida. El impulso de conseguir pan, de hacer pan, de dar apoyo material y protección es una fuerza terrible. Nos asedia en la médula misma de nuestra inseguridad y susceptibilidad, y por esto nos atrae tanto la necesidad de seguridad. Al igual que Dewey, quien se esclavizó a su estilo de vida, casi nos matamos trabajando para conseguir cosas. Cuanto más ganamos, más gastamos. Todas las horas, en vela y en sueño, las invertimos tratando de ganar más bienes. Esta dinámica ha penetrado incluso en la religión. El Evangelio de la prosperidad nos invita a ver la fe en Dios como una forma de llegar a ser prósperos y a tener éxito. Ese Evangelio distorsionado no puede explicar la pobreza dolorosa de nuestro Señor y de muchos de sus seguidores. De todas las manifestaciones del pseudodios del materialismo, esta es la más asombrosa. Va en contra de los piadosos y con toda. Emplea lo espiritual para esclavizar a sus ingenuos seguidores. Prostituye el significado del amor de Dios. Es obvio que se puede ser próspero y conocer a Dios, pero nunca debe relacionarse la prosperidad y el éxito en sí con el significado de la fe. En realidad, todo lo que tenemos debemos conservarlo con las manos abiertas, porque es solo un don que se nos ha prestado por alguna razón. El peligro del materialismo en la familia. Vemos al pseudodios del materialismo actuar en nuestras relaciones familiares. Nos esforzamos por dar a nuestros hijos las cosas materiales de la vida, pero dedicamos poco tiempo a compartir nuestro tiempo y nuestra vida con ellos. Nuestros hijos, claro está, necesitan un mínimo de cosas materiales, pero en realidad nos necesitan a nosotros. Necesitan nuestro tiempo, necesitan nuestro amor, necesitan nuestra presencia, necesitan nuestra preocupación por lo espiritual. Estoy convencido de que si les damos estas cosas a nuestros hijos, a pesar de las tribulaciones de la vida, al final sobrevivirán. Esclavizados a una carrera. El pseudodios del materialismo es responsable de permitir que nuestra carrera estrangule nuestra vocación. Nuestra carrera se supone que debe ser un medio para seguir nuestra vocación. Cuando rendimos culto al falso dios del materialismo, sin embargo, con frecuencia convertimos a nuestra carrera en un fin en sí mismo. Nuestra vocación como seres humanos es reflejar el propósito de nuestro Creador y mostrar su amor y su gracia en el mundo. A pesar de ello, nuestra carrera dirigida por el materialismo nos agota, ya sea que busquemos el poder y la riqueza o el éxito. Perdemos la perspectiva de nuestra vocación. En este proceso, nuestra carrera se enriquece, pero nuestra vocación se empobrece. La carrera es algo temporal que concluye cuando llegamos a los 65 o 70 años, pero nuestra vocación de vivir dando frutos espirituales está vinculada con la vida venidera. Por lo tanto, cuando permitimos que nuestra carrera desvíe nuestra vocación, dejamos de ser nosotros mismos. Como dice la Biblia de manera profunda, lo que no se ve, como el amor y la paz y la verdad, es lo real. Vivir sin la presencia de un padre. Nunca olvidaré que hace unos años me encontraba sentado con un grupo de amigos y sus familias en Rancho Deer Valley, en Colorado. Deer Valley, un hermoso rancho situado en las montañas de Colorado, ofrece un ambiente sereno. Para nuestra familia ha sido por años una bendición muy grande. Allí hemos podido pasar temporadas. Además de su belleza, le da al joven de las Islas Bahamas la oportunidad de jugar al vaquero. Es emocionante estar rodeado de las hermosas montañas de Colorado y cabalgar por lugares repletos de colorido.
Ese día estábamos hablando de diferentes aspectos de la vida familiar. Una madre describía lo ocupado que estaba su esposo. Era cirujano y tenía que pasar muchas horas trabajando en el hospital. Su labor era muy especializada, de modo que tenía que dar mucho de sí mismo a los pacientes. Trabajaba en los Estados Unidos, aunque dedicaba también tiempo a trabajar en países menos privilegiados. El hombre estaba comprometido de forma incondicional con su trabajo. Claro que su vida familiar era harina de otro costal. Salía a trabajar muy temprano y regresaba muy tarde, ya entrada la noche. La madre era la única responsable de organizar todas las cosas de la casa y de cuidar de los hijos. Las largas vacaciones de verano las pasaba sola la madre con los hijos. Durante años habían echado mucho de menos al padre y se preguntaban por qué no podía pasar más tiempo con ellos. La madre nos explicó que había tratado de compensar la ausencia del padre estando lo más cerca posible de los hijos y participando en sus actividades. Incluso pasaba junto al hospital o cerca de la oficina de su padre para que vieran dónde éste pasaba el tiempo. Lo hacía con la esperanza de que entendieran el trabajo especial que su padre tenía que realizar. Creía que había compensado de alguna forma la ausencia del esposo. Su hijo mayor, que para ese entonces era ya un excelente profesional, la interrumpió. Con voz muy clara y fuerte dijo que estaba completamente equivocada si pensaba que había sabido compensar la ausencia de su padre. Afirmó que él necesitaba la presencia de su padre antes y ahora. Todavía hoy sufre de los efectos de que su padre no estuviera asequible. El hijo le dijo con franqueza a la madre que de ningún modo había podido llenar el vacío. El vacío que el padre había creado al trabajar tanto y por tantas horas era como un hueco en el corazón del hijo. Aunque ya era adulto y profesional, sentía el vacío con dolor. En ese momento el padre comenzó a llorar. Estaba claro que sentía el remordimiento y la culpa de que su trabajo lo hubiera mantenido lejos de sus hijos. Mientras el joven hablaba, nos dábamos cuenta de que no estaba hablando solo de su familia. En cierto modo reconocimos que estaba hablando de todos nosotros. Como profesionales trabajamos muchísimas horas y nos esforzamos mucho por lograr que los recursos nos alcancen. Queremos asegurarnos de que nuestras familias tengan todo lo que necesitan, pero en el proceso todos dejamos lagunas. Nos resultó difícil oír las palabras de ese joven. Después de la reunión, esa familia se mantuvo junta para seguir hablando. Era la primera vez que el hijo había expresado cómo lo había herido la ausencia de su padre. Fue un tiempo de dolor y de expresar pesar y arrepentimiento, pero gracias a que hablaron y se esforzaron juntos, la familia pudo comenzar a hacer algo con el daño por la ausencia del padre y con la herida en el corazón del hijo. Recordar las prioridades correctas. Las exigencias para el profesional del mundo actual son tremendas. Uno está constantemente bajo presiones que proceden de todas partes. No es fácil labrarse un lugar como nos gustaría conseguir. A veces nos sentimos como si estuviéramos al mismo tiempo en una rutina y en la cuerda floja. A veces las presiones en nuestra sociedad son tan intensas que es difícil ir contra ellas. Convendría que los profesionales examinaran sus carreras para ponderar cómo se equilibra su trabajo con las otras metas que se refieren a la familia o a su propio desarrollo personal. El pseudodios del materialismo es muy poderoso y nuestro Señor lo reconoció cuando dijo que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Esto no es por las riquezas en sí, sino porque hacemos de ellas un pseudodios. Escoger la perspectiva adecuada. Es fácil permitir que nuestra búsqueda de riqueza o de cosas materiales se convierta en la realidad última. Al examinar al pseudodios del materialismo es importante recordar las dos realidades fundamentales de la vida, la física y la espiritual. A menudo, debido al poder que ejerce en nosotros lo material, nos inclinamos a ver nuestra realidad física como predominante y negamos la espiritual. Cuando trabajo muchas horas y me canso, encuentro difícil contemplar lo espiritual. Lo físico está tan presente siempre que somos incapaces de reflexionar acerca del significado más profundo de la vida. A veces resulta difícil percibir el significado espiritual que hay tras la realidad física con lo que nos encontramos a diario. Cuando trabajamos mucho y nos agotamos, estamos más dispuestos a postrarnos ante el altar del materialismo. El problema es que cuando más nos postramos ante ese altar, más nos entregamos a lo físico y más negamos lo espiritual. Las escrituras nos recuerdan que las cosas que se ven son temporales y que las invisibles son eternas. Hebreos 11:1. A medida que pasamos por la vida negando sus valores y atributos más profundos, nos encontramos más y más desconectados de nuestra realidad espiritual y aprisionados en un materialismo que nos aturde. Rosas para el alma. Se conoce a Gertrude
Gertrude Einstein por haber dicho, una rosa es una rosa. Eso puede ser físicamente verdad, pero en el plano espiritual de las cosas una rosa no es solo una rosa. En cierto modo, la rosa se convierte en un símbolo del amor de Dios por nosotros. La rosa señala hacia el Creador, podemos cultivar la rosa, podemos cuidar de ella, pero no podemos hacer la rosa. Por esto, para valorar a la rosa no podemos detenernos en lo físico, tenemos que ver qué significa simbólica y espiritualmente la rosa. Al observar la rosa recordamos la creatividad y el amor de Dios. Mi amiga Debbie cultiva las rosas más hermosas que jamás haya visto. En 2 ocasiones nos ha regalado algunas y ellas nos han ayudado mucho. Durante el día florecían con esplendor, llenando nuestra casa de su mensaje de vida, amor y esperanza. Sin duda que eran hermosas y que su hermosura era una bendición para nosotros. Sin duda que olían de manera espléndida y que era muy agradable disfrutar de ese aroma. Pero al contemplar las rosas recordábamos a aquel que las creó. Las rosas se convirtieron en una declaración espiritual que nos decía en los momentos de problemas y conflictos, sigan adelante, todo va a salir bien. Dios sigue en su trono, y si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Un Dios que fue herido. El sufrimiento es otro aspecto de la vida que debiera verse con ojos espirituales. Dios nos amó y por medio del Señor Jesús todavía lleva sus heridas. Sus heridas a su vez nos recuerdan que Él puede comprender nuestras propias heridas. Cuando Tomás declaró que no podía creer, nuestro Señor le pidió que tocara sus heridas. Cristo todavía lleva sus heridas para recordarnos que podemos enfrentarnos con valor y esperanza a nuestra aflicción. Al sufrir nos identificamos con nuestro Señor, quien sufrió por nosotros. Por medio del sufrimiento aprendemos el significado más profundo de la vida y aprendemos obediencia, aprendemos la importancia de la comunidad. Aprendemos a confiar en Dios, porque después de la crucifixión viene la resurrección. En medio de nuestro sufrimiento descubrimos esperanza a pesar del sufrimiento, del dolor y de la incoherencia. Podemos estar seguros en medio del dolor de que Cristo todavía se conmueve ante nuestros sentimientos, nuestras heridas y nuestras enfermedades. Estas palabras pueden parecer vacías cuando el dolor es abrumador. Siempre me conmueve el poder del dolor, de la desesperanza y de la destrucción que acompañan al sufrimiento. Pero sería injustificado decir que todo es negativo. En muchos casos, quien ha sufrido llega a una comprensión más profunda de la espiritualidad de la vida de quien nunca ha sufrido. No decimos esto en forma superficial o a la ligera, porque el sufrimiento siempre es doloroso, pero se nos recuerda que el sufrimiento es parte de la vida. Como dijo Job, no importa cuán larga sea la vida del hombre, sus días están llenos de sufrimiento. La esperanza del que es espiritual es que, como dijo el apóstol Pablo, nuestro sufrimiento no se puede comparar con la gloria que nos será revelada. Romanos 8:18. Al llevar la cruz, nuestro Señor ha hecho que todas nuestras cruces sean pequeñas, manifestando su poder redentor y su presencia en el mundo. Matrimonio celestial. Del mismo modo que hay un aspecto espiritual en el sufrimiento, también lo hay en el matrimonio. En lo externo, el matrimonio puede verse como un acto del tosco materialismo, 2 personas que se unen física y doméstica y económicamente. La boda es el aspecto materialista, pero el matrimonio mismo representa la conexión espiritual de 2 partes que se unen para formar una familia. El matrimonio también tiene un contenido espiritual, ya que representa en una forma profética la relación de nuestro Señor con la Iglesia, su esposa y su conexión con ella. Ese matrimonio cósmico culminará en eterna felicidad cuando el invisible por fin se una a la que